De los puntos sobre las IES, una producción del equipo de video del MCT-TV. En este programa tenemos varias ofertas para ustedes. En primer lugar, una entrevista al diputado porteño del MCT, Alejandro Bodar, candidato en estas elecciones a senador por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente Nueva Izquierda. Luego pasaremos por los temas de la basura y el reciclado urbano de la basura, algo tan caro a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, viendo una experiencia en la Comuna 7, donde hablará un vecino y también el comunero Jorge San Martino. En el terreno internacional volveremos sobre Brasil, ya que nuestro país hermano está estallando, y esta vez será en una entrevista que hicimos aquí en el piso al diputado Carlos Gianazzi. Es un diputado estadual de San Pablo, de nuestro partido hermano, el PSOL de Brasil. Volveremos sobre la campaña de Podemos en la provincia de Buenos Aires y Vilma Ripoll, en esta oportunidad en Villa Domínico y en Quilmes. Y para cerrar la edición de este programa en la agenda cultural, esta vez Leonardo Padura. Estuvo acá en la Argentina hace pocas semanas, en la Feria del Libro, y aprovechamos haber ido a verlo, poderle hacer algunas preguntas para reflejar lo que opina el que escribió una novela tan conocida y tan hermosa como es El hombre que amaba a los perros, que trata nada más y nada menos que sobre el asesinato de León Trotsky a manos del esbirro estalinista Ramón Mercader. Un menú de ofertas importantes. Para continuar, y antes de seguir con el programa, Alberto nos quiere mencionar unas cosas. Bueno, yo quería en parte seguir hablando sobre el tema del doble discurso que habíamos hablado ya la semana anterior. La semana anterior habíamos reflejado el doble discurso con respecto al tema de los derechos humanos, la asunción del comandante jefe del ejército. Y esta semana tenemos la noticia de que se ha firmado el contrato entre Chevron e YPF, y aquí sí volvemos a hablar de un doble discurso. Ese doble discurso comienza también con la historia anterior de YPF, porque hubo un doble discurso cuando se habló de la falsa estatización de YPF. YPF nunca se estatizó. Han comprado simplemente el 51% de las acciones a Repsol, que representaba solamente en ese momento YPF el 30% del mercado de combustible del país. Pero ahora esto se ha agregado un nuevo contrato que implica entregar nuevamente la soberanía de nuestro país como en épocas anteriores, en la época del 90 con Menem. Hay 5 puntos fundamentales de parte del decreto y en parte del contrato que atentan contra ello. Quiero mencionarles punto por punto. El primero, exime de derecho de explotación a los efectos de exportar a partir del 5º año que comience la empresa. Por segundo, permite una libre disponibilidad de divisas, cosa que en este momento no tienen el resto de las empresas del país. Por otro lado, en caso de que YPF no tenga el combustible suficiente para suministrar a los argentinos, Chevron está obligado a vendérselo a YPF, pero no a precios internos, sino a precios internacionales de exportación, lo que implica un costo más alto para YPF. Por otro lado, permite la entrada del fracking en nuestro país, que está inclusive prohibido en muchos países del mundo por temas ambientalistas. Bueno, esto implica que este doble discurso continúa y sigue con ello el saqueamiento de las riquezas de nuestro país. Una barbaridad. Siguen entregando nuestro petróleo y encima contaminan el agua más pura que tenemos. Así que acuérdese, televidente, si no los paramos y en el día de mañana toma agua con un gustito a petróleo, nosotros se lo advertimos. Seguimos con el programa y vienen los bloques que hemos preparado para ustedes. Como anunciamos en la presentación, tenemos acá al compañero diputado del MCT, Alejandro Bodar, candidato a senador por las listas de Nueva Izquierda. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, Ale, estuvo Chevron, ahora la concesión a Chevron, sé que hace pocos momentos hiciste una conferencia de prensa. ¿Qué nos puedes decir de
nueva vuelta del gobierno nacional? Bueno, creo que lo que tanto el decreto modificando la ley de hidrocarburos como la firma del acuerdo con Chevron va a quedar en la historia como una de las grandes entregadas, porque es brutal por donde se lo mire. Por un lado, por las condiciones leoninas en que se le permite a esta empresa que pueda tener libre disponibilidad de las divisas para mandarlas afuera, que pueda exportar nuestro petróleo y que en caso de que Argentina necesite el petróleo de la reserva de la que va a explotar Chevron, le vamos a tener que pagar a precios internacionales, o sea, una verdadera barbaridad que desde ya es inconstitucional por donde se lo mire, porque un decreto no puede violentar una ley de hidrocarburos que impide, ¿no es cierto?, que se haga este tipo de acuerdo. En relación a este tema, también es bueno remarcar que acá se ve dónde quedó la política de recuperación del petróleo que nos dijeron que empezaba con la nacionalización del 51% de YPF. Nosotros en su momento dijimos que era una nacionalización muy parcial, porque solamente afectaba al 51% de un tercio del petróleo, porque YPF solo tenía eso, pero desde el gobierno se decía que era el inicio de una política de recuperación de nuestros recursos naturales, y bueno, acá se ve que no, porque esa recuperación parcial sirvió para que el gobierno tenga las facultades para hacer este tipo de acuerdos leoninos, donde le estamos entregando el principal yacimiento petrolífero del país a Chevron, ¿no? Ahora, el kirchnerismo dice que esta es la forma de recuperar el autoabastecimiento energético, porque está claro que se gastan miles de millones de dólares por año y cada vez más para tapar. ¿Hay posibilidades de que haya un autoabastecimiento energético sin recurrir a estas medidas? Bueno, yo creo que sí. Si necesitamos tecnología y si necesitamos apoyo, habría que privilegiar el ALBA, Venezuela, ¿no es cierto? Que es un país petrolero y con el cual tenemos relaciones de amistad, y no traer a este tipo de empresas que no va a permitirnos nunca el autoabastecimiento por una sencilla razón. Si nosotros le posibilitamos que nos venda el petróleo a precios internacionales, va a ser lo mismo comprarle a Chevron que hoy comprarle a cualquiera, ¿no es cierto?, internacionalmente, porque nos lo va a vender al mismo precio. El problema es que nuestro petróleo nos lo va a vender a precio internacional, por lo tanto es una situación de coloniaje tremendo. Pero esto no es solo esto lo grave con el acuerdo de Chevron, sino que ¿quién es Chevron? Porque Chevron es una de las principales petroleras del mundo y que viene de ser expulsada de Ecuador, donde el gobierno le inició un juicio que le ganó por contaminación y por prácticamente destruir una zona de cerca de 500.000 hectáreas en el Ecuador, porque es una empresa de las más contaminantes del mundo. La propia demanda que le hace el gobierno de Ecuador y que gana, ¿no es cierto?, se da sobre la base de que pueden demostrar cómo durante los 30 años que estuvo en Ecuador se dedicó a depredar la naturaleza y dejó una contaminación brutal que prácticamente hace inutilizables zonas enteras del Ecuador. Esta empresa nos va a traer, de esa empresa se trata, acá para poder entrar al país, tuvo que intervenir el gobierno vía Gil Carbó, la fiscal general, que le pidió a la Corte que revoque una sentencia internacional que impedía que esta empresa actúe. La Corte Suprema en este caso le hizo caso al gobierno y facilitó una situación violenta desde el punto de vista institucional, que esta empresa entre y va a aplicar un sistema de extracción que es el fracking, que es un sistema, ¿no es cierto?, repudiado y prohibido en casi toda Europa y en muchos países, porque para extraer rápidamente petróleo, para garantizarse rápidamente las ganancias, termina contaminando absolutamente todo lo que toca. Entonces, de eso se trata. Entonces, por eso nosotros vamos a presentar un amparo con Enrique Viale, que es el compañero que me acompaña a mí, ¿no es cierto?, y encabeza la lista de diputados, abogado ambiental, por inconstitucionalidad, tanto en lo que hace a la forma en que se cambió la ley de hidrocarburos, como también por los daños a la naturaleza que va a provocar.
queremos repudiar esto, pero también repudiar quién es Chevron, porque la empresa Chevron es una de las empresas más contaminantes del mundo. Empresa que ha sido expulsada del Ecuador porque después de 20 años de estar allí dejó una contaminación récord y dejó inutilizables zonas enteras de ese país. Para ganar dinero utiliza métodos extractivos que contaminan absolutamente todo. Y en otra muestra de entrega de este gobierno, así como en su momento dejó entrar a la mega minería, le va a permitir a esta empresa que aplique el método del fracking en nuestro país, que explote con ese método, que es un método tremendamente contaminante, porque para sacar el petróleo terminan rompiendo todas las rocas y utilizando una serie de agroquímicos que contaminan completamente el agua. Y ya en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde se aplica, hay zonas enteras donde también está el agua contaminada. Es decir, estamos ante un doble ataque a nuestra soberanía. Por un lado la entrega de nuestros recursos, pero por el otro también contaminación. El extractivismo, este modelo de desarrollo, entre comillas, va por lugares impensados, y estas nuevas técnicas, como el fracking, es un ejemplo de ello. La mega minería es otro ejemplo. La sojización, el modelo de agronegocio es otro, y la especulación inmobiliaria en las ciudades podría ser quizás las principales características. Pero el fracking, prohibido en Francia, prohibido en Bulgaria, prohibido en muchos estados de Estados Unidos, aplicando el principio precautorio, un principio que debería aplicarse en este caso. Nada dice el decreto de las terribles consecuencias ambientales, sociales y culturales que tendrá esta actividad que ha sido liberada al mejor estilo neoliberal, con el decreto firmado ayer y con este acuerdo secreto que está firmando ahora Cristina. Hablamos del fracking, de la contaminación ambiental. Tenemos claro que Nueva Izquierda es uno de sus perfiles fundamentales. Ahora, no solo Nueva Izquierda, Pino Solanas en otros momentos ha tomado estas banderas. ¿Es Pino alternativa y la corriente con Carrió en estas elecciones para defender estos temas? Bueno, nosotros conformamos junto con Pino Movimiento Proyecto Sur para defender una serie de banderas y logramos que se instalen en el país. Una fue la del petróleo, otra fue la recuperación del tren, contra la megaminería y una serie de causas más que para nosotros lamentablemente Pino abandona cuando empieza a juntarse primero con Carrió y ahora con el radicalismo. Por ejemplo, el radicalismo con el que Pino se ha juntado en esta especie de nueva vieja alianza, está en Neuquén, donde va a empezar a aplicarse el acuerdo con Chevron, apoya fervientemente el acuerdo con Chevron y también la extracción de el crudo vía el fracking. O sea, no solo en su momento fueron los que promovieron el ingreso de la megaminería, sino que ahora también en lo que acabamos de hacer recién. Entonces, yo creo que ahí hay una gran contradicción entre un Pino que dice defender los recursos naturales y que espero que diga que está en contra de esto, que seguramente lo dirá, de ir en una lista con gente que lo defiende, ¿no es cierto?, y que ha sido parte de todas las estafas contra nuestro país a lo largo de tantas décadas. Por eso es una muestra más de la gran contradicción de Pino, que justifica cada vez más por qué nos alejamos y que nos hace llamar a la gente que creyó en Pino a que si quiere defender esas banderas no apoye una lista que de ganar los diputados que entrarían votarían exactamente opuesto a lo que piensan, votarían a favor de la Chevron, a favor de la megaminería, a favor de más deuda externa, porque opinan eso y lo dicen abiertamente, ¿no es cierto? Y creemos que al revés, que apoyen a nuestra lista precisamente porque nosotros seguimos defendiendo esas banderas. Ojo, como así también le decimos a los simpatizantes del kirchnerismo que con lo de Chevron, ¿no es cierto?, que presten atención, porque acá se ve el doble discurso de un gobierno que dice una cosa pero termina haciendo otra, y es importante que en estos temas se analice bien, ¿no es cierto?, qué es lo que propone cada uno, porque ahora estamos cerca de una elección y es importante saber si se le pone el voto a la Chevron o se le pone el voto a medidas realmente de recuperar lo nuestro para utilizarlo bien y de manera saludable al servicio del país, de los trabajadores, los sectores populares.
Finalmente, y para redondear, frente a estas elecciones que son las PASO, ¿por qué tendrían que votar los votantes de la Ciudad de Buenos Aires a Nueva Izquierda? Nosotros estamos haciendo un llamado en primer lugar a que nos ayuden a pasar las PASO, porque se ha conformado una verdadera trampa con estas elecciones internas que por un lado no permiten elegir nada, porque los diputados se van a elegir recién en octubre, pero que tiene una serie de requisitos que hace muy difícil a las fuerzas emergentes como las nuestras poder estar en octubre. Si realmente quiera que exista democracia y que estén todas las opciones y no solamente lo obliguen a optar por más de lo mismo, ayude a fuerzas como las nuestras para poder pasar. Pero además, porque creo que diputados, senadores, legisladores como nosotros son muy útiles a la hora de pelear por defender derechos en cada una de las instancias donde nosotros nos desempeñamos. Yo soy autor de el freno al aumento del subte, y medidas como estas se pueden hacer si uno tiene voluntad. Si no se hacen es porque la mayoría de los diputados que se eligen por los partidos tradicionales, pese a que en las cámaras se pelean, cuando vienen a las legislaturas, votan todos juntos. Es el caso, por ejemplo, del PRO y el kirchnerismo, que han votado en la ciudad el 80% de las leyes. Hace falta tener diputados que no tengan nada que ver con las corporaciones, nada que ver con la Barrick, que contamina los glaciares, contra los Monsanto, que nos contamina el campo, contra los Cirsa, que nos cementa las ciudades y es la responsable de las inundaciones, y también contra las Chevron, grupos que son apoyados y pueden hacer lo que quieren gracias a los gobiernos, tanto nacional como locales, que se lo permiten. Legisladores como los nuestros van a pelear en las cámaras contra todo esto. Bueno, Alejandro, muchas gracias por tenerte. No, gracias a ustedes, Gustavo. La justicia porteña frenó el aumento del subterráneo. El diputado porteño Alejandro Bodar cuestionó el aumento de tarifas. Bien, y comenzamos con la noticia de que hoy no aumentan los subtes. Por un recurso de amparo que presentó el legislador porteño Alejandro Bodar. Que el subte tiene que jugar un rol social. Nosotros creemos que este aumento va al bolsillo de la empresa. Muchachos, no sigan con los 90. ¿Cómo se llega de un boleto que inicialmente era 1,10 a 2,50 en ese 127 y rápidamente pasa a 3? Al igual que la educación y la salud no puede guiarse solamente por la lógica de mercado. Por lo tanto, la tarifa tiene que estar en función de las posibilidades de la gente. Por un subte estatal con control social. Alejandro Bodar al Senado. Votalo en agosto para que esté en octubre. Frente Nueva Izquierda. Silvia nos va a contar sobre su experiencia con el reciclado de la basura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, te cuento que el sábado pasado estuve invitada por comuneros de la Comuna 7 a ver la experiencia que hacen en su barrio. Esta experiencia es una experiencia muy interesante porque transforman los vecinos la basura en material renovable que puede ser utilizado con los cartoneros de la zona, con los distintos transformadores de estos materiales reciclables. La verdad que entusiasma ver a los vecinos cómo llegan con la selección de los residuos desde su casa y cómo también se empiezan a establecer, se recuperan los vínculos entre los vecinos, porque no solamente es este tema la basura, sino es la transformación de la basura en residuo y todo un trabajo social de relacionamiento entre los vecinos. Bueno, contanos, Jorge, un poquito de esta actividad. Bueno, esta actividad se inscribe dentro del programa que nosotros tenemos en la comuna. Nosotros manejamos el área socioambiental y estamos haciendo una red de puntos verdes. Este es uno de los 4
puntos verdes que tenemos hoy en la comuna, donde recibimos a los vecinos que traen sus residuos para reciclarlo. Trabajamos junto con la Cooperativa de Recuperadores Urbanos del Oeste y hacemos en equipo un trabajo y juntamos por jornada entre 1,5 y 2 toneladas por jornada. La idea nuestra es que vaya creciendo este proceso. Vamos a incorporar nuevos puntos verdes y vamos a tratar también de convocar a los vecinos que se vayan sumando. De hecho, estamos muy contentos porque está creciendo sin presupuesto, sin el apoyo del Poder Ejecutivo. Hasta ahora estamos junto con los vecinos haciendo una gestión participativa, una gestión de nuevo tipo con la gente, y esto para mí lo que demuestra es que se puede. Demuestra que el Poder Ejecutivo, si nosotros, sin presupuesto, tenemos la posibilidad de juntar entre 1,5 y 2 toneladas por jornada, una jornada de 3 horas con los vecinos, bueno, si se implementara verdaderamente una política pública tendiente a la separación en origen, a desmantelar el negocio de los residuos de las grandes empresas y a que en los hogares, las familias, puedan asumir como propia la responsabilidad de separar los residuos y recuperar todo lo que se puede, bueno, estamos así construyendo una ciudad distinta, la ciudad del futuro, una nueva ciudad donde defendemos lo público y donde podemos soñar con un futuro mejor. Esto con Bueno, contame un poquito qué es esto de la red de puntos verdes. Bien, es una iniciativa que desde el área de higiene urbana de la comuna, donde participo con Jorge San Martino, pusimos en marcha el año pasado con la idea de poder realizar realmente o cumplir con la ley de basura cero, porque tenemos una ley en la ciudad de Buenos Aires que es hermosa, la ley de basura cero, pero no se cumple. Deliberadamente, desde las últimas gestiones del gobierno de la ciudad, en lugar de generar cada vez menos residuos, se fueron generando más. Y se pretende dar a eso una solución que la única solución que es para las grandes empresas, no da una solución para los vecinos ni tampoco se ve en las cifras porque cada vez se está mandando más a los enterramientos. Recién este año o el año pasado, con el peligro del colapso de los enterramientos, de los llamados o mal llamados rellenos sanitarios, se empezó a tomar conciencia de esto, pero no se hacen acciones concretas. Nosotros sin presupuesto estamos logrando que los vecinos puedan participar y recolectar más de 1 tonelada, 1.200, 1.500 kilos o más por cada sábado que hacemos este tipo de tareas, porque consideramos que solamente a través de la acción comunal y de la participación vecinal es que se pueden obtener buenos resultados. Si cada comuna hiciera lo mismo, sería muy grande el ahorro que se lograría y sería muy bueno el resultado. Cuando se pretende tomar a toda la ciudad como un bloque, es demasiado lo que hay que considerar y no es manejable. Escúchame, una vez ustedes recogen la basura acá en este lugar y después con ese acopiamiento de residuos, ¿qué destino tiene? Esto se hace en coordinación con la Cooperativa de Recuperadores Urbanos que trabaja en el barrio, que es la Recuperadores Urbanos del Oeste, y con la colaboración de distintas instituciones que brindan su espacio para que los vecinos puedan traer el material. El material se separa, se clasifica y después se lleva a la planta donde los recuperadores le dan el tratamiento y lo enfardan o hacen lo que hacen de acuerdo a la calidad o a al tipo de material. Bueno, ¿qué podrías decirle a los vecinos de acá de esta comuna o a los vecinos de Buenos Aires? Y que cuando hay buena voluntad, aunque no haya presupuesto, se puede, que la diferencia, bueno, se hace a través de donde cada uno lo considera, en este caso el área de higiene urbana, vías peatonales y desarrollo social que comanda aquí Jorge San Martino, a mi lado, que realmente cuando yo me comentó sobre el proyecto, enseguida decidí apoyarlo y convertirme en, coordinador de puntos verdes porque considero que es el camino adecuado.
Este gobierno va a avanzar de cualquier forma para llevar adelante sus planes. Si quieren seguir avanzando con esto, van a tener que ponerle bala a los legisladores, porque nos vamos a poner como cordón. Así está avanzando la policía. El único delito que había que haber reprimido era el propio gobierno de la ciudad, que de manera ilegal intentó avanzar. Usted no es útil para la tarea. Por lo tanto, debe renunciar, porque si no es útil, es un inútil. Hubo por lo menos 30 personas heridas en esta represión de la Policía Metropolitana. No nos dejemos engañar. Si el kirchnerismo no le votaba las leyes a Macri, no podían hacer lo que hicieron en el Borda. Y voy a volver a presentar el pedido de juicio político a Macri, porque de una vez por todas tenemos que avanzar con el responsable fundamental de todo esto. Lo público no se toca. Alejandro Bodar al Senado. Votalo en agosto para que esté en octubre. Frente Nueva Izquierda. Nos encontramos aquí con el profesor Carlos Genasi, que es diputado PSOL del Estado de San Pablo. Bueno, Carlos, a ver, dime tú sobre el tema de la situación de la cual quieres conversar. Olha, o Brasil, nós tivemos uma grande surpresa histórica no Brasil, né? Porque a história tem surpresas, caminhos e descaminhos. E a situação no Brasil foi surpreendente há alguns dias atrás, que nós denominamos de as marchas de junho, a revolução, a primavera brasileira, onde a população saiu às ruas cansada, cansada do mal-estar nos centros urbanos, a juventude cansada de esperar políticas públicas, a falta de investimento em educação, em saúde pública, em transporte, em segurança, levou a população às ruas a se manifestar publicamente, questionando, né, as instituições políticas, questionando os partidos políticos, mostrando claramente que os partidos no Brasil não estavam mais, não estão mais representando a população. Então, esse movimento está sendo muito importante porque ele está propiciando a manifestação de outros grupos que estão agora fazendo manifestações pontuais. Médicos estão saindo às ruas, professores estão saindo às ruas, e isso fez com que o governo ficasse muito acuado, né? E tivesse que apresentar propostas para a população. Então, é um movimento, eu acho que já vitorioso, porque nós conseguimos reduzir o preço das passagens de ônibus, de trens e de metrô, do transporte público. Nós conseguimos já, em uma semana, aprovar muitos projetos no Congresso Nacional, como um projeto que na Comissão de Constituição e Justiça, que acaba com o voto secreto no Congresso Nacional. Então, ou seja, o Estado começa a dar respostas para as políticas públicas por conta dessas grandes manifestações. As manifestações assustaram muito o mundo político, os governos federal, estaduais e municipais. ¿Qué me puedes contar sobre el proyecto que presentaste tú sobre el tema de los salarios de los diputados? Ah, sim. Eu sou deputado estadual da Assembleia Legislativa de São Paulo e os deputados apresentaram no ano passado uma proposta de aumentar os salários, os seus próprios salários. Nós, do PSOL, votamos contra, porque são 94 deputados, o PSOL só tem um deputado, que sou eu. Então, votei contra não só esse projeto, mas, por exemplo, a renovação da frota de carros oficiais, porque cada deputado tem um carro oficial. E também no ano passado, após a Assembleia Legislativa ter comprado carros para os 94 deputados, em menos de 2 anos ela queria renovar a frota, gastando milhões de reais. Então, o único partido que se colocou contra essa renovação foi o PSOL. Votei contra. Então, nós, dentro da Assembleia Legislativa, sempre nos posicionamos contra o desperdício do dinheiro público, contra a malversação do erário público, do dinheiro público. Essa tem sido uma marca do PSOL, não só na Assembleia Legislativa, mas também no Congresso Nacional e em todos os lugares onde nós temos parlamentares. ¿Me podrías decir qué papel jugó el PSOL en la rebelión?
Olha, o PSOL ajudou muito as primeiras manifestações ocorridas no Brasil, pelo passe livre, pelo transporte público, contra o aumento das passagens, teve a participação dos militantes do PSOL. Os militantes do PSOL participaram ativamente das primeiras manifestações. O PSOL foi um dos responsáveis para que houvesse esse grande movimento. E durante as grandes manifestações, só foram crescendo, o PSOL foi um dos partidos que participou, mas ele foi muito respeitado, porque eram manifestações que não aceitavam os partidos políticos, mas, por exemplo, eu como deputado participei de todas as manifestações e não fui hostilizado, porque pertencia a um partido. Aliás, nós éramos elogiados, não só o nosso mandato, mas outros parlamentares que participaram no Rio de Janeiro, o deputado Marcelo Freixo, o deputado Chico Alencar, outros deputados participaram, o deputado Jean Willis no Rio de Janeiro. Então nós não éramos hostilizados e criticados pela participação. Então o PSOL ocupou um espaço importante nessa mobilização, né? Ajudou a mobilizar e sempre foi respeitado. Nunca o PSOL foi hostilizado por estar participando desse movimento. Ou seja, nós do PSOL não precisávamos pedir licença para participar, porque o nosso histórico é de luta. Eu, numa ocasião, fui entrevistado por um programa de televisão, o CQC, que tem aqui também, CQC, tem aqui na Argentina, e o CQC me entrevistou no meio de uma manifestação com 300 mil pessoas nas ruas, e a jornalista me perguntou, mas essa manifestação é contra os políticos e você está aqui, você não tem medo? Eu falei, não. Eu falei para ela assim, porque nós do PSOL nascemos das manifestações populares, das manifestações sociais. O nosso oxigênio, o oxigênio do PSOL é a manifestação social. Então, para nós era muito tranquilo estar ali naquela mobilização. Então, o PSOL ele participou e continuará participando da grande mobilização para mudar a cara do Brasil. Buenos Aires, la campaña electoral también está al rojo vivo, ya se calentó. Ahí tenemos las intervenciones de Podemos en Villa Domínico, en Avellaneda, en Quilmes recorriendo la peatonal con los vecinos. Este frente que nace de la CTA de Víctor de Llenaro, que nace del MST, del PTP, de la Unidad Popular, del Partido Social, del Proyecto Sur de la provincia de Buenos Aires. La tenemos a Vilma Ripoll, a Marta Maffei, aquí en Avellaneda y en Quilmes. Míralo. Compañeros y compañeras que hemos estado permanentemente en cada una de las luchas, que vinimos convergiendo casi naturalmente en este frente que hoy nos aglutina, que es el Frente Podemos. Compañero de la corriente clasista y combativa, compañero del movimiento del MST, del movimiento socialista de los trabajadores, de la Unidad Popular que aglutina también que es su fundador, el compañero Víctor de Llenaro. Y venimos tratando de darle una continuidad de lo que hacemos en lo cotidiano a lo político. Porque siempre a los compañeros que trabajamos en los movimientos, en las empresas recuperadas, que trabajamos en los movimientos sociales, nos pasa que hasta nos da un poco de vergüenza meternos en la política, porque toda la política está manchada de mugre, manchada de corrupción. Pero resulta ser que cada una de las decisiones de nuestro sueldo, de los aumentos del PAN, de cómo se va a organizar el Estado, todas estas situaciones se resuelven desde la política. No vote más la vieja política, que para cambiar hay que votar distinto, que las tres propuestas del viejo PJ, que hoy aparecen con caras nuevas como Massa, de Narváez o Insaurralde, son parte y han sido parte del gobierno de Cristina. Y el radicalismo, que junto con el GEN han hecho una nueva alianza. Todos se juntan y en la Cámara de Diputados votan las leyes de ajuste de Scioli. Y le decimos que no es cualquier cosa, porque el presupuesto que votaron traía reducción en salud, reducción de presupuesto en educación y en desarrollo social. Por ahí si no estaba teníamos 25. Porque hay más tiempo, entonces votan lo que a conciencia. Van a entrar en 4 curvas
Bueno, voy como tercera candidata por el MST en el Frente Podemos. Este frente se ha creado a partir de la lucha, con gente que siempre estamos en la calle, y hemos confluido en un programa en común con el PTP, el Partido Social y UP. Así que bueno, lo que estamos solicitando a quienes nos quieren votar, pasar las elecciones del 11 de agosto para poder entrar en octubre, ¿sí? Y poder presentar un programa distinto y ya dejar de lado a los viejos partidos políticos como el PJ y la UCR. Estamos recorriendo junto con los candidatos de Podemos el frente que hemos constituido, que encabeza Marta Maffei, con Juan Carlos Alderete y Guillermo Pacagnini como diputados nacionales, que junto con Hugo Amor encabezamos la tercera sección, porque estamos convencidos de que es necesario ir a disputar palmo a palmo la posibilidad de pasar el 11 de agosto lo que consideramos nosotros es una trampa con un piso proscriptivo para los frentes nuevos a los cuales nos dan 30 días para poder instalarnos a nivel de toda la provincia. Y eso es todo porque estamos denunciando en la lucha cotidiana y en la calle, y vamos a llevar eso mismo a la Cámara de Diputados, esta situación de que el Gobierno Nacional diga, por ejemplo ayer, de que no han aumentado los impuestos, cuando la verdad lo que nos toca vivir a todos, los trabajadores, los vecinos, es que hay un impuesto al consumo, que es el IVA, un impuesto al salario que nos hacen pagar todos los meses, y un impuesto inflacionario que de verdad es el que se lleva puesto el valor de la canasta, el del salario, el de la jubilación, el de los planes sociales, porque estamos convencidos de que este gobierno tiene un criterio de recaudación que hace que pongamos todos nosotros y no pongan los grandes grupos, ni los bancos, ni el capital financiero, ni los grandes terratenientes que cruzan toda la provincia de Buenos Aires y que tienen un festival ahora con el blanqueo de dólares, mientras a nosotros, si no pagamos los impuestos inmobiliarios, las tarifas, hasta nos rematan la vivienda. Por eso estamos hablando con la gente, le estamos diciendo que nos acompañe el 11 de agosto para que podamos pasar esta trampa de las PASO y después disputemos con fuerza en octubre para llevar a las cámaras la fuerza de lo mismo que vinimos, y vamos a seguir acompañando los reclamos de los trabajadores de salud, de educación, de los estatales, los problemas de la vivienda, del agua potable, de las mujeres que enfrentan la violencia en soledad, porque nos parece que al servicio de esas peleas tenemos que ser diputados los integrantes de este frente que se llama Podemos. Y también tenemos la entrevista con la primer candidata a diputada por Podemos en la provincia de Buenos Aires, Marta Maffei. Yo creo que juntos podemos transformar esta realidad. Argentina es un país que tiene una gran potencialidad, que tiene una posibilidad cierta en su gente, en su capacidad, en su voluntad de trabajo, en su voluntad de esfuerzo, que yo diría vamos dilapidando, ¿no? A la misma medida que vamos perdiendo fuertemente la riqueza geográfica, que vamos perdiendo la capacidad de pesca y la pesca, que vamos perdiendo los bosques, que vamos perdiendo la salubridad de las aguas, de los ríos, que vamos perdiendo fuertemente la fertilidad de la tierra a fuerza de agroquímicos, a fuerza de monocultivo. En la misma medida que la Argentina va perdiendo esas condiciones naturales, también va perdiendo de parte de nuestro pueblo la confianza en la política. Mucha gente comenzó a desconfiar de los políticos porque el relato no se condecía con la defensa real de los intereses sociales, porque los compromisos asumidos antes de la elección después no cristalizaban en políticas concretas, y poco a poco también se va generalizando una especie de desconfianza sobre la democracia como una herramienta válida para transformar la realidad. Yo creo que nosotros tenemos que sostener, no esta democracia, tenemos que sostener una democracia vívida, eficaz, fuerte, firme, una democracia participativa, una democracia donde la sociedad no sea invitada a escuchar o a opinar, sino a decidir. Y si la política es capaz de rescatar las propuestas sociales y transformarla en leyes, tenemos la mitad del camino recorrido, porque la sociedad es criteriosa, la gente sabe qué necesita, sabe cómo se puede sacar, sabe de dónde se puede sacar. O sea, nosotros buscamos la convalidación de una democracia que nos permita, con
con el apoyo de la sociedad, porque, a ver si somos claros, la resistencia de los grupos económicos va a ser muy fuerte a una democracia transformadora, firme, justa, a un cambio en la estructura de la recaudación, a un cambio en la estructura de dominación, de subsidios. Entonces, para esa transformación, para ese cambio, necesitamos una sociedad empoderada, una sociedad que decida con nosotros cómo podemos avanzar en la construcción de una Argentina justa. Yo tengo esperanza, creo que nuestro pueblo ha aprendido a mirar mejor la realidad. Creo que hay medios de comunicación que ayudan, como los medios alternativos. Yo sé que hay hegemonías que son fuertes, que los grupos económicos lideran los medios de comunicación, la trivialización, la estupidización. Y yo creo que la gente ha aprendido a mirar bajo del agua y que ha aprendido a pensar. Estoy esperanzada con esta idea de que podemos ayudar a construir una sociedad mejor, ayudarla desde el gobierno. Nosotros queremos ganar una elección, pero queremos poder gobernar, no queremos volver solamente a pedir el voto y construir en la especulación para tener un poco más de votos. Hoy el espacio para la cultura está dedicado a la literatura. Leonardo Padura, en la Feria del Libro 2013, aquí en Buenos Aires, estuvo presente. Allí fuimos a verlo, lo escuchamos, y en una librería del centro de la ciudad aprovechamos la oportunidad para preguntarle sobre algunos interrogantes que nos quedaron en la entrevista que le hicimos en julio del 2012 en Cuba. Esta entrevista, muy interesante, te invito a que la mires y que la escuches, porque vale la pena disfrutarla. También te cuento que la entrevista que realizamos allá en Cuba, podés verla en YouTube, en el canal del MST TV Argentina, desde 2 links que ahora podés ver en pantalla. Esta entrevista también está en 2 partes, extensa pero riquísima. Para muchos que como yo no venimos del ambiente o del conocimiento literario exhaustivo, conocimos a Padura por El hombre que amaba a los perros. Y me atrevo a decir que hay muchos que conocimos a Padura por esa novela. O sea, la epopeya de Trotsky en su destierro a través de tu mirada. No es el primero que habla históricamente de Trotsky, ya sé, en esta forma a través de la novela, estuvo Deutsche, hay otros. Pero ¿por qué crees, o si has reflexionado, que tu mirada en esta época del revolucionario del siglo XX ha tenido tanta pegada? No hay nada más misterioso que el éxito editorial. Los editores, cada vez que publican un libro, quisieran vender estos 100.000 ejemplares. Y muchas veces publican un libro pensando que van a vender 100.000 ejemplares. Y se cumplen muy pocas veces. Creo que hay un elemento muy específico en esta historia que le dio un carácter, que es el carácter que tiene la novela. Y es que es un libro sobre Trotsky, sobre el asesinato de Trotsky, sobre Mercader, sobre el estalinismo, escrito desde una perspectiva cubana. Creo que el punto de vista cubano es lo que hace diferente este libro con respecto a otros que se han escrito o se pudieran escribir.
por la experiencia de vida que significa. El personaje de Iván es un personaje que resume muchas vidas de cubanos. Yo digo que no es un personaje real, que es un personaje simbólico, porque yo pongo en él, el pobre lo embuto con toda una serie de experiencias y de frustraciones que vivieron muchas personas. Y el hecho de que ese punto de vista desde una experiencia de un país socialista, de una persona que ha vivido, como decía él, toda mi vida consciente en un sistema socialista, creo que es lo que le da el carácter al libro. Y no sé, en Alemania o en Francia, posiblemente sí, incluso ni siquiera sé en España, pero estoy seguro que en América Latina el hecho de que sea una novela sobre ese tema escrita por un cubano es decisivo. Una más. En el Clarín hay una frase, no me acuerdo textual, de que si algo parecido a Trotsky en Cuba es el Che Guevara. ¿Nos podés reflexionar sobre esa expresión? No, creo que faltó matiz por parte del periodista con respecto a lo que yo dije. El Che Guevara, a ver, si nos ponemos a hacer, es que hacer comparaciones entre dos épocas y dos personajes tan distintos a veces es muy complicado. Como querer hacer la comparación, vamos a vulgarizar muchísimo esto, entre Messi y Maradona. Esto sí, es muy difícil y sería lo mismo. El Che era un intelectual, a pesar de que tuvo toda la participación en la guerrilla y fue un hombre de acción, pero era un hombre de pensamiento. El Che tuvo una postura anti-estalinista. Los discursos del Che, que en Cuba algunos de esos se han difundido muy poco, tienen una postura ya crítica con respecto a lo que era el socialismo en la Unión Soviética. El Che estaba buscando una alternativa diferente. Y recuerda, ya por último, porque es muy difícil hacer esa comparación, pero por último recuerda que el Che muere de una forma bastante similar, salvando las distancias históricas, a la que murió Sandino. Y la Internacional Comunista, cuando matan a Sandino, publican en México, en el periódico El Machete, un editorial donde dicen: y murió como merecía, como un pequeño burgués y solo como un perro, porque Sandino había desobedecido las órdenes de Stalin, que no quería que en el traspatio norteamericano hubiera estos determinados movimientos políticos, revolucionarios en aquellos momentos. Es decir, que no se puede decir para nada, porque sería una especulación absoluta, que si hubiera habido un Trotsky en la Revolución Cubana hubiera sido el Che. Pero sí hubo puntos de contacto, y lo que también sí está demostrado es que el Che tuvo una relación de simpatía con los trotskistas cubanos que existían en los primeros años de la Revolución. Realmente de dónde salen las ideas de las novelas que escribe, por lo menos yo no lo sé. Pienso que muchas veces el desconocimiento obligatorio induce a la curiosidad, y la curiosidad nos lleva a tratar de conocer. Y fue lo que me pasó un poco con el caso de Trotsky. La figura de Trotsky no existía en Cuba. Era la misma política que se había seguido en la Unión Soviética, donde Trotsky había desaparecido incluso de las fotos históricas en las que todo el mundo sabía que aparecía este personaje que había tenido una importancia crucial en la Revolución de Octubre. Trotsky era desconocido en Cuba. A partir de este libro, y que se han distribuido bastante de tu libro, El hombre que amaba a los perros, ¿qué has podido recoger vos, digamos, en el comentario del cubano
respecto de este personaje importante como es Trotsky? Han llegado varios libros sobre Trotsky y de Trotsky. Por ejemplo, en el último, una editorial argentina llevó la historia de la revolución o mi vida. Mi vida. A la feria del libro. Y se había llevado por la editorial Pathfinder, que es una editorial trotskista norteamericana, en español y en inglés, algunos libros descritos de Trotsky. Así que en los últimos 5 o 6 años ha empezado a ver ahí como un deshielo con la figura de Trotsky. Yo creo que los lectores cubanos con esta novela no solamente se han acercado al personaje histórico de Trotsky. Para mí ha sido muy satisfactorio que la reacción más frecuente que he recibido de las personas en Cuba que han leído el libro, y tengo varios correos electrónicos en mi casa, otras personas me lo dijeron personalmente, otras me lo dijeron, me llamaron por teléfono, buscaron mi número en la guía, me dicen que me agradecen que yo haya escrito este libro, porque les ha permitido no solo conocer una historia que no conocían, sino conocer una parte desconocida de su propia historia. Y creo que si ese libro logró eso, para mí realmente es una satisfacción. En el siglo XXI sigue habiendo una política de tratar de despojar lo que no han podido despojar antes a los pueblos originarios, y por eso tenemos a nuestros hermanos Cuom viviendo en la situación que viven, con represión permanente. El pedido de tierras que vienen los pueblos originarios hace rato pidiendo y solicitando que se los escuche. Y ahora se da este ataque que, como bien ha dicho Félix Díaz en declaraciones, tiene un objetivo claro: intentar quebrar la lucha que viene dando este pueblo, porque creo que todos vamos a coincidir de que es justa, porque están peleando por sus tierras. Se suman más voces al repudio de la represión en la comunidad La Primavera, 170 kilómetros al oeste de la capital formoseña. Sigamos adelante, porque no hay nada que diga que no podemos ganar, y que para eso nos vamos a sacar de encima a todos los gobiernos y a todos los chupamedias de los gobiernos que siempre, permanentemente defienden los intereses de los de arriba. Tierra a los pueblos originarios. Basta de atacar a los com. Alejandro Bodar al Senado. Votalo en agosto para que esté en octubre. Frente Nueva Izquierda. Bueno, hasta acá los puntos sobre las IES. Te esperamos, si te gustó este programa, el próximo jueves a las 20 horas, acá por Barricado TV.